Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El viento soplaba con fuerza aquella mañana y el cielo, cubierto de nubes espesas, parecía llorar por dentro. En una casita humilde, al borde de una colina donde los campos parecían dormidos, vivía Tomás, un hombre de manos fuertes, pero mirada ausente. Su piel, curtida por los años de trabajo bajo el sol, no podía ocultar la tristeza que últimamente habitaba en él. Desde niño, había aprendido a ganarse el pan con sudor, construyendo con sus propias manos desde cercas hasta muebles rústicos que vendía en el pueblo. Era carpintero, sembrador y soñador. Hasta que un día la vida decidió ponerle a prueba. Todo ocurrió en un instante. Un resbalón, una mala caída mientras cortaba leña en lo alto de la loma. El golpe fue seco, brutal. El sonido de huesos partiéndose aún retumbaba en su memoria. Lo último que recordaba antes de desmayarse era el rostro asustado de su hijo Matías, que corría colina abajo gritando por ayuda. Despertó días después en la cama de su casa, las piernas inmóviles. El médico fue claro y sin rodeos. La columna estaba dañada y lo más probable era que nunca volvería a caminar. Desde entonces, Tomás se convirtió en un hombre distinto, callado, duro por fuera, pero hecho de cristales por dentro. Los días pasaban lentos, muy lentos. Clara, su esposa, hacía todo lo posible por sostener el hogar. Cocinaba, lavaba, cuidaba del pequeño Matías y atendía a su esposo como si fuera un niño grande, pero el peso era demasiado para ella sola. Matías, con sus apenas 11 años, intentaba animar a su padre. Le contaba historias que inventaba, le traía flores silvestres y le hablaba de un futuro donde volverían a correr juntos por los campos. «Papá, cuando te mejores, construiremos una casa en el árbol, ¿sí?», decía con una sonrisa pura. Tomás solo lo miraba forzando una media sonrisa. «Claro, hijo, algún día», pero en su corazón ya no creía en ese algún día. Las noches eran peores. El silencio se volvía un monstruo. Escuchaba a Clara llorar bajito en la cocina, creyendo que él dormía. A veces Matías se acercaba de puntillas y dejaba dibujos sobre la mesita, figuras de él caminando, de los tres juntos en el campo, de un puente que cruzaban tomados de la mano. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de zinc, Tomás alzó la mirada al cielo gris visible por la ventanita. «¿Dónde estás, Dios?», susurró. «¿No ves lo que pasa aquí abajo? ¿No ves que ya no puedo más?». Esperó una respuesta, un trueno, un susurro, cualquier cosa. Pero no hubo nada, solo el sonido de las gotas cayendo. Sintió que su fe se quebraba como una tabla vieja, astillada por dentro. Al día siguiente, Matías llegó emocionado del altillo, cargando una caja polvorienta. «Papá, mira lo que encontré entre las cosas del bisabuelo Ernesto». Dentro, además de unas monedas oxidadas, había un trozo de pergamino enrollado con una cinta roja. Tomás lo desenrolló con cuidado. Era una carta, escrita con tinta ya desteñida. Decía: «Si alguna vez tus piernas no te llevan, busca el puente invisible. Solo con el corazón abierto y los ojos cerrados podrás cruzarlo». «¿Qué es eso, papá? ¿Un acertijo?». Tomás guardó silencio unos segundos. «No lo sé, hijo, quizás una historia que el abuelo nunca terminó». «O una señal, papá», dijo Matías con los ojos brillando. «Tal vez es un puente mágico». Tomás esbozó una leve sonrisa. Hacía tiempo que no lo hacía.
Esa noche no durmió, no por el dolor físico, sino por algo distinto. Aquella frase le daba vueltas en la cabeza. El puente invisible. ¿Una metáfora? ¿Una locura? ¿O una esperanza olvidada? Por la ventana vio el cielo despejado, la luna iluminaba suavemente los campos. Clara dormía agotada a su lado. Tomás cerró los ojos y por primera vez en semanas no se sintió completamente solo. En sus sueños vio un río ancho y oscuro. Al otro lado, una colina llena de luz. Y justo en medio, un puente que no se veía, pero que sus pies tocaban con cada paso. Despertó con el corazón acelerado. «Y si sí existe», murmuró. Y aunque aún no podía caminar, ese día pidió algo que sorprendió a Clara. «Tráeme el cuaderno de notas y mi lápiz. Voy a escribir». «¿Escribir? ¿Qué vas a escribir, Tomás?» «No lo sé», respondió él mirando por la ventana, «pero tengo que empezar por algún lado». Clara lo miró sorprendida, y aunque no entendía del todo, vio algo nuevo en los ojos de su esposo. Una chispa de fe. Desde aquel sueño, algo en Tomás había cambiado. No era una transformación repentina ni mágica, era algo más sutil, como si una semilla, olvidada en la tierra árida de su alma, hubiera empezado a germinar. Ya no pasaba los días mirando al techo. Escribía, dibujaba, pensaba. Cada mañana Clara le traía el cuaderno y el lápiz. No preguntaba mucho, solo lo observaba desde la puerta, con una mezcla de esperanza y temor. Matías, en cambio, se sentaba a su lado y le pedía que le leyera lo que había escrito. El puente invisible se construye con los pasos del alma, no con los pies del cuerpo, leyó Tomás una mañana. Matías frunció el ceño. «No entiendo mucho, pero suena bonito, papá». Tomás sonrió. Era la primera sonrisa sincera en semanas. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir los campos de naranja y oro, Clara preparaba el fuego en la cocina cuando alguien golpeó la puerta. Toc, toc. No era común que alguien los visitara, y menos a esa hora. Clara se limpió las manos en el delantal y se acercó. Al abrir, se encontró con un hombre de aspecto peculiar. Era alto, con el rostro cubierto parcialmente por una barba blanca y desordenada. Llevaba un sombrero de ala ancha y una capa polvorienta, pero lo más llamativo eran sus ojos, tranquilos, serenos, como los de alguien que ya lo ha visto todo. «Buenas tardes, señora», dijo con voz pausada. «Estoy de paso, y me han dicho que aquí vive un hombre llamado Tomás. ¿Podría hablar con él unos minutos?» Clara dudó. El hombre no inspiraba miedo, pero había algo extraño en su presencia. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía confiar. «Sí, claro, pase». El hombre entró con paso lento, casi como si flotara. Caminó hasta la habitación donde Tomás reposaba en su silla, con el cuaderno sobre las piernas. Matías lo observaba desde el rincón. «Tomás», dijo el visitante con una sonrisa leve, «por fin nos encontramos». «¿Nos conocemos?», preguntó Tomás, desconcertado. «No directamente, pero yo conozco tu alma». Hubo un silencio denso. Clara y Matías se miraron. El hombre se sentó frente a Tomás sin pedir permiso, como si el tiempo se hubiera detenido. «He venido a hablarte del puente». «¿Del qué?», balbuceó Tomás, sintiendo que el corazón le latía más fuerte. «Del puente invisible», respondió el anciano mirándolo a los ojos. «Aquel del que te habló tu abuelo Ernesto». Tomás sintió un escalofrío. El visitante no podía saber eso. La carta, el nombre. «¿Cómo? ¿Quién es usted?», preguntó, ahora más en alerta. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, sacó de su capa un objeto pequeño, una brújula antigua, idéntica a la que estaba en la caja del abuelo.
Esta me la dio Ernesto. Me pidió que cuando llegara el momento viniera a entregártela. Tomás tomó la brújula con manos temblorosas. La sostuvo con cuidado, como si fuera un pedazo de su pasado perdido. ¿Qué es esto? ¿Un juego? ¿Una prueba? Una puerta, dijo el hombre con calma. El puente solo aparece cuando estás listo para cruzarlo, y tú has comenzado a caminar, aunque tus pies aún no lo sepan. ¿Pero a dónde lleva ese puente?, preguntó Matías, sin poder contener su curiosidad. El anciano lo miró con dulzura. A donde las heridas sanan y la fe se vuelve realidad. Tomás cerró los ojos unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor, solo una extraña paz. ¿Qué tengo que hacer? El hombre se levantó lentamente. Mañana al amanecer, cuando la primera luz toque la colina detrás de tu casa, sal. Aunque no puedas caminar, sal. No preguntes cómo, solo sal. El resto lo hará tu fe. Pero no puedo, dijo Tomás, mirando sus piernas inútiles. Ese no es tu verdadero obstáculo, Tomás, dijo el hombre, ya de espaldas, caminando hacia la puerta. Nunca lo fue. Y sin más, se marchó. Clara lo siguió hasta la entrada, pero al abrir no había nadie. El campo estaba vacío. Solo el viento movía las ramas del gran árbol al fondo del camino. Esa noche nadie pudo dormir. Tomás sostenía la brújula entre sus dedos como si fuera el corazón de su abuelo latiendo desde otro mundo. Clara lo miraba en silencio. Matías se acurrucó a sus pies, como cuando era muy pequeño. «¿Vas a salir mañana, papá?», susurró. «No lo sé», respondió él con voz quebrada. «Pero siento que debo intentarlo». Cerró los ojos y volvió a soñar con el río. Pero esta vez, al otro lado del puente, había alguien esperándolo. Era él mismo, de pie. La noche fue larga. Tomás no pegó un ojo ni por el dolor ni por el insomnio. Era otra cosa, una mezcla de miedo, esperanza y algo que no podía nombrar. Clara tampoco durmió. La vela que encendieron juntos seguía ardiendo en la mesa, como si también esperara el amanecer. A las 5 de la mañana Matías entró al cuarto con una cobija sobre los hombros y los ojos aún llenos de sueño. «Papá, ya casi amanece». Tomás asintió. Con ayuda de Clara se incorporó en la cama. Sentía los brazos pesados, las piernas igual de inertes, pero su pecho ardía. Ella lo vistió despacio. Matías le puso las botas, aunque él no podía sentirlas. Luego, juntos, lo ayudaron a sentarse en la vieja silla de ruedas que les había prestado un vecino. «¿Estás seguro?», preguntó Clara con la voz quebrada. «Number, pero si no lo intento, jamás lo estaré». Con esfuerzo salieron de la casa. Afuera el aire era frío y denso. Las estrellas comenzaban a desaparecer. En el horizonte, una línea tenue de luz anunciaba la llegada del día. La colina quedaba justo detrás de la casa, pero era empinada y pedregosa. Tomás nunca había subido en silla de ruedas. Ni siquiera sabía si era posible. «Hasta aquí los puedo acompañar», dijo Clara con lágrimas contenidas. «No puedo empujar en su vida». Tomás miró hacia la colina. Era alta, difícil, inaccesible, pero al verla algo dentro de él se encendió. «Matías, dame la brújula». El niño la sacó del bolsillo de su chaqueta y se la entregó. Tomás la sostuvo con ambas manos. No apuntaba al norte, no giraba, no marcaba nada. Solo tenía una aguja quieta, apuntando directo hacia la colina. «Papá, ¿la ves? ¿Qué cosa?» «Allá arriba, en la cima, hay algo brillando». Tomás entrecerró los ojos. En efecto, una silueta borrosa parecía esperarlo en lo alto, un reflejo, una figura, o solo una ilusión. La silla se tambaleó. La tierra estaba húmeda.
Una de las ruedas se hundió levemente en el barro, y entonces sucedió. Tomás cerró los ojos, inspiró profundo y movió su cuerpo hacia adelante. La silla no se deslizó, se elevó. Solo unos centímetros, apenas perceptible, pero suficiente. Clara gritó, asustada. Matías se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos. —¿Lo viste? —dijo el niño. —Papá, te moviste solo. Tomás también lo había sentido, un tirón, un empuje, como si manos invisibles lo estuvieran guiando. —No estoy loco —susurró—, no estoy solo. La silla avanzó despacio, no era suave ni recto. Cada metro dolía, no en el cuerpo, sino en el alma. Subía como si cargara con años de culpa, miedo y resignación, pero también esperanza. La colina se volvía cada vez más empinada. Clara, desde abajo, lloraba sin moverse. Matías corría detrás, sin entender nada, pero creyendo con todo su corazón. Al llegar a la mitad de la cuesta, Tomás sintió que no podía más. «No tengo fuerza, no tengo piernas», murmuró, y en ese instante lo escuchó. La misma voz del sueño. «No caminas con tus pies, caminas con tu fe». Tomás cerró los ojos y se dejó ir. La silla se despegó del suelo solo por un segundo, pero ese segundo fue eterno. Cuando abrió los ojos ya no estaba en la colina. Estaba en un claro rodeado de niebla. El sol comenzaba a elevarse detrás de las montañas y todo estaba en silencio. Y frente a él, el puente. No era de piedra, no era de madera, era de luz. Como si 1000 luciérnagas hubieran trazado una senda sobre el vacío, un arco suspendido entre dos mundos. Matías jadeaba a su lado. «Papá, ¿ves lo que yo veo?» Tomás no podía hablar. Solo asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El puente brillaba, pero no todos podían verlo, solo aquellos que creían. En ese momento sintió algo en sus piernas, un cosquilleo, un ardor tibio, como si la vida, poco a poco, empezara a regresar. Quiso levantarse, pero aún no podía. «No hoy», dijo la voz, «pero pronto». Tomás sonrió, no porque estuviera curado, sino porque ya no estaba roto. Regresaron a casa en silencio. La silla parecía deslizarse sin esfuerzo. Clara los esperaba en la entrada sin entender, pero sabiendo que algo sagrado había sucedido. Tomás le entregó la brújula. «No marca el norte», dijo él, mientras Matías lo miraba con orgullo, «pero sí marca el camino de regreso a uno mismo». Esa noche el sueño fue distinto. No soñó con puentes, ni ríos, ni colinas. Soñó con sus piernas, moviéndose, y con una voz que decía: «El verdadero milagro no es caminar, es volver a creer». Pasaron los días, luego las semanas, y aunque Tomás no volvió a ver el puente de luz, algo dentro de él ya no era igual. Sus pensamientos eran otros, sus palabras también. Ya no hablaba de lo que había perdido, sino de lo que aún le quedaba: su familia, su voz, su fe y su propósito. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, no para subir la colina, sino para escribir historias, recuerdos, pensamientos, a veces oraciones, a veces cartas a su hijo para el futuro. Clara le preguntaba con ternura: «¿Qué escribes tanto?». Y él respondía con una sonrisa: «Estoy construyendo un puente», palabra por palabra. Un día Matías volvió de la escuela corriendo. «Papá, nos pidieron que llevemos a un familiar a contar una historia al salón. Quiero que vengas tú». Tomás lo miró en silencio. Ya no usaba silla de ruedas. No porque hubiera vuelto a caminar del todo, sino porque ahora usaba muletas y, por ratos, incluso podía dar unos pasos sin ayuda. «Pero si apenas puedo caminar». «No importa, quiero que cuentes lo del puente invisible». Tomás dudó, pero al ver la emoción en los ojos de su hijo,
supo que no podía negarse. «Está bien», respondió, «pero prométeme que al final me ayudarás a bajar del escenario si me canso». «Prometido». Llegó el día. El aula estaba llena de niños y padres. Cuando le tocó su turno, Tomás subió con cuidado al pequeño estrado, un bastón en una mano, el cuaderno en la otra. Se aclaró la garganta. «Quiero contarles una historia, pero no sobre un milagro que cayó del cielo, sino sobre uno que nació aquí». Y se señaló el pecho. «Un día lo perdí todo, el movimiento, el ánimo y casi la fe». Los niños escuchaban en silencio absoluto, pero un niño pequeño con sus dibujos me enseñó que los milagros no siempre son cosas que se ven, a veces se sienten, a veces los milagros no te devuelven las piernas, sino el alma. Hizo una pausa, y cuando uno empieza a caminar de nuevo por dentro, el cuerpo tarde o temprano lo sigue. Clara lo observaba desde el fondo del aula, y Matías, sentado en primera fila, tenía los ojos brillando de orgullo. Aquel puente invisible del que hablo no era solo un símbolo, era real, no porque flotara en el aire, sino porque me enseñó a creer de nuevo. Y eso, niños, es el mayor milagro que existe, volver a creer cuando ya no se tiene nada. Un aplauso tímido se convirtió en un aplauso atronador. Tomás sonrió con humildad, y cuando se dispuso a bajar, algo increíble ocurrió. Soltó el bastón y dio 3 pasos sin ayuda. El aula enmudeció, luego estalló en vítores. Matías corrió a abrazarlo. «Sabía que podías hacerlo, papá, te lo dije». Tomás lo apretó contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo lloró sin dolor. Lloró con gratitud. Esa noche, Clara encendió una vela junto a la cama. Tomás, sentado en su escritorio, escribió una última frase en su cuaderno. «El puente invisible existe, está hecho de esperanza, amor y fe. Cada vez que alguien decide no rendirse, ese puente brilla de nuevo en algún rincón del mundo». Cerró el cuaderno, miró a Clara, luego a Matías, dormido sobre su dibujo número 100. Ellos 3, cruzando un puente de estrellas. Y antes de apagar la luz, susurró: «Gracias, Dios, no por curarme las piernas, sino por haberme sanado el corazón». La vela parpadeó. Y aunque no lo supieron con certeza, en ese momento el puente brilló de nuevo, allá en lo alto de la colina, invisible para muchos, pero no para quienes aún saben creer.